Juan José Ubaldo Cabrera marcó una exitosa carrera como boxeador amateur y representó con gran entrega a la República Dominicana. Reconocido por su determinación, disciplina y talento dentro del ring, Ubaldo se ganó el respeto tanto en el ámbito amateur como profesional. Su carrera comenzó a brillar cuando representó a la República Dominicana en diversas competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004. Su transición al boxeo profesional en el 2005 marcó una nueva etapa en su carrera, demostrando su capacidad para enfrentarse a rivales de alto nivel con técnica, poder y corazón. Les invito a conocer la historia de Juan José Ubaldo Cabrera. Hola Leo, saludo a todos los que nos siguen y nos ven a través de su canal. Bueno, yo empecé la disciplina del boxeo en la categoría de 60 libras. Es el peso más bajito, más bajo que se puede empezar, que ya a nivel de club y ese tipo de cosas. En el club Capitán Peña, donde poco a poco, peldaño a peldaño, como es de lugar para todo atleta que empieza en un club, fui subiendo de categoría hasta el momento de empezar a pelear en los eventos internacionales, en los eventos nacionales de categoría, yo diría provincial, donde simultáneamente me hice campeón en varias competencias de esa naturaleza, como campeón nacional, campeón en la subdivisión de élite, de menores, de pequeños. También participé constantemente en los torneos distritales del campeonato nacional del distrito. Luego fui subiendo poco a poco a lo que luego me permitió ingresar a lo que es, mejor dicho, la fila del ejército, ya que todavía pertenezco a la fila de la misma como instructor deportivo. Y hemos estado ahí de cerca siempre el deporte, porque es algo que el atleta, sobre todo de boxeo, tiene en particular. Una vez que entra al boxeo, es tanto el aprecio, es tanto el amor que se le tiene a la disciplina, que terminamos siempre quedándonos inmersos dentro de ella, tratando de colaborar de algún modo, que lo que nos dieron de pequeño, con tanto amor, con tanto deseo, podamos dárselo también a los niños que nos siguen, a los niños que nos ven cuando salimos de nuestros barrios. ¿Quién te motivó a entrar al boxeo? Amaury Cabrera. Bueno, ciertamente, a pesar de que es una disciplina que viene de familia, ya que mi padre, tíos y algunos otros familiares fueron boxeadores, quien impulsó mis inicios en el boxeo fue Amaury Cabrera, mi hermano mayor, ya que realmente a mí me gustaba lo que es el karate, ya por la fiebre de Bruce Lee dando patadas. Eso me encantaba, entrar al cine y bueno, y producto de eso practiqué karate por un largo tiempo, pero luego que nuestro icónico campeón Joan Guzmán empieza a tener resultados internacionales, viniendo del mismo sector que yo, con la misma, yo diría mismas vicisitudes o, bueno, mismas situaciones, porque en esos barrios son muy pocos los niños que tienen oportunidades claras de cómo hacer las cosas. No tenemos un patrón a seguir. En realidad, nuestros padres, en la mayoría de los casos, abandonan a nuestras madres. Nuestras madres se tienen que dedicar a criar 3, 4, 5 muchachos ellas solas. Y bueno, eso nos conlleva a cometer una serie de errores que, al final de cuentas, cuando vemos un campeón, vemos un joven como lo fue también Joan Guzmán, demostrando que sí se puede a través del deporte. Uno sí se puede insertar ante la sociedad de otra manera, desde otro punto. También yo seguí ese camino. Le dije a mi hermano, sí, mira, voy a practicar boxeo, pero quiero que mi ascenso sea rápido. Quiero entrar rápido a lo que es la fila del ejército donde tú estás. Juan se inicia en el boxeo o pasa a la selección nacional en el año 1998. Cuando inicia,
comenzaron algunas quejas de parte de los técnicos porque el joven Juan Ubaldo Cabrera, él cumplía con sus entrenamientos, pero en sus horas de ocio se desaparecía. Entonces vinieron a hablar con el ingeniero Domingo Bienvenido Solano, que era el presidente en ese momento. Yo era el director técnico de la federación y presidente de la comisión de jueces y árbitros. Duré 45 años con el ingeniero. Bueno, pero el ingeniero, como es un hombre cauto y le gusta que las cosas se hagan con justicia, convocó a Juan Ubaldo Cabrera, lo cuestionó y este joven le explicó la razón por la cual él se desaparecía en algunas horas y era para vender flores en las calles para ayudar en el aspecto económico a su madre. El ingeniero, entendiendo esa situación, agarró y le prometió, le dijo, mira, cúmpleme con la práctica en la selección y nosotros te vamos a ayudar para que tú puedas ayudar a tu madre. Y así mismo lo hizo. Como todos los inicios, siempre conlleva de muchos sacrificios, pero como te entenderá, no hay vuelta atrás. Si miramos hacia atrás qué tengo y qué voy a perder, en realidad no era mucho que perder, tenía que darle hacia adelante, porque el deporte es más que un cuerpo bonito, y eso debe entenderlo todo el mundo. El deporte, más que un cuerpo bonito, más que una salud física o mental, también es una herramienta de inclusión, porque permite que usted como joven, como ser humano, como persona, puede estar dentro de la sociedad en otros aspectos, estamos hablando en el aspecto deportivo, pero luego usted puede concretar otras cosas a través de los estudios, que le permiten también ser parte, estar inmerso dentro de ella y también tener las mismas oportunidades que otros pueden tener a través de una educación adecuada. Con la ayuda también de uno que otros hermanos, porque no lo hice solo, pero fíjese que vivir con mi madre, 5 hermanos solo con nuestra madre, nos despertó un deseo de como hacer algo más, y eso nos conllevó a esforzarnos. A la hora de entrar al deporte, principalmente a lo que fue la fila del ejército, y verme en la necesidad de tener que trabajar y practicar, y bueno, con muchas dificultades estudiar, porque hasta ese momento todavía no había una mente clara de las cosas como se quiere. Fue un poquito difícil, pero siempre hubo un norte que era tratar de sacar algo beneficioso para nuestra madre. O sea, llegar a algo más que simplemente ir al gimnasio. Ya que como Joan Guzmán se acababa de hacer campeón en varios torneos internacionales de mucha relevancia, y vemos que recibe por parte del Estado un apoyo económico bastante significativo, decidimos darle con todo y no nos importó cuál era el sacrificio que había que hacer, sino que lo hacíamos a pesar de todo, sin medir realmente qué tanto tenemos que entregar. Por eso no puedo decirle qué tan fuerte fue, porque no nos enfocábamos o no me enfocaba en qué estoy dando, sino qué quiero conseguir, hacia dónde quiero llegar. Juan José Ubaldo Cabrera, medallista de oro panamericano 2003, inicia pues su gran carrera deportiva en el boxeo con muchos sacrificios. Cabe destacar que Juan José Ubaldo Cabrera, teniendo hermanos menores, fue el que cogió la antorcha de la responsabilidad de la manutención de sus hermanitos, porque su madre soltera, escasos recursos, lo llevó a vender flores en los semáforos. Luego de entrar a la fila del ejército, 1998, se acerca a un torneo nacional superior en La Romana y faltaba un boxeador, faltaba uno en las 154 libras. En ese entonces era Joel Adames, el presidente de la Asociación de Boxeo, y él me propuso como el que puede participar en ese evento. Fue ante el fenecido maestro Rudy Zapata, y le dijo, mira, yo tengo un boxeador que
él tal vez no tiene esa gran calidad, pero puede hacerte un buen trabajo. Me probaron en la selección, chequearon, me pusieron a guantear unos topes con otros boxeadores de altos niveles para ver qué tanto puedo yo hacer. Y ciertamente en principio no era la gran cosa porque el nivel boxístico de esos boxeadores, ya valga la redundancia, era ya considerado, pero lo que sí le llamó la atención al maestro Rudy Zapata era que a pesar de yo no tener esa gran experiencia, sí tenía una determinación bien centrada y al final de cuentas todos los eventos, todas las peleas conmigo llegaban a su final, al final. Digo al final porque cualquier boxeador de bajo nivel ante un boxeador ya de un preseleccionado puede llegar solamente a pelear un asalto o puede llegar a pelear dos. Cuando el maestro Rudy le dice al presidente de la asociación, Joel Adame, que bueno, el boxeador no es muy bueno, pero lo vamos a utilizar en esta ocasión para ver qué tanto puede hacer en un evento de esta naturaleza. Fui llevado a ese evento, campeonato nacional, en las 154 libras y me coroné campeón. Y a partir de ahí se me dio la oportunidad como segundo en ese peso en la selección nacional. Desde el principio la selección para mí fue una primera salida, la primera salida de lo que yo andaba buscando. Pues como entenderá, ya no tengo que estar en el barrio viendo lo que siempre vemos cotidianamente en nuestros barrios, muchachos andando, peleando, haciendo un sinnúmero de cosas típicas de los barrios. Ya me centraba en un evento, me centraba en un equipo, en un lugar con un grupo de atletas que tenían, o por lo menos parecían tener, los mismos intereses. Y para mí fue muy bueno, porque por lo menos pude centrarme más en mi desarrollo. Lo que sí que ya una vez llegando a la selección nacional se complicó el hecho de poder trabajar para ayudar a mi madre. Ahí es donde llega el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo en ese entonces, nuestro ingeniero Bienvenido Solano, quien colaboró bastante a la causa, ya que dentro de tantas vicisitudes que se pasaron, él logró que a mí se me dieran raciones mayores que a otros atletas que no tenían, no por ser mejor, sino por tener la determinación de haberle explicado a él las condiciones mías, de que yo podía entrenar, yo podía dar el % necesario, pero que se me diera un tiempecito corto de salir a trabajar. Él me preguntó que cuál es la finalidad de salir a trabajar si yo estaba devengando un pequeño sueldo del ejército, porque todavía no entraba en vigencia en lo que fue en ese entonces el programa PARNI, traído por el exministro Felipe J. Payano. Bueno, yo le expliqué el asunto y él me dice, vamos a ayudarte, pero queremos que te concentres aquí en esto. Empezaron las medallas, a partir de ahí empezaron las medallas significativas. Por ejemplo, en cada torneo que fui de la Copa Independencia, siempre cogí oro. A pesar de que en el país la Copa Independencia es el segundo torneo de mayor relevancia a nivel regional. ¿Por qué razón? Porque concentraba y concentra los atletas de más alto nivel de América Latina. Es como no como el Córdoba Cardil, pero es el segundo, como le acabo de decir. Córdoba Cardil, a pesar de que también es un torneo que es propio de Cuba, tiene y maneja los niveles boxísticos más altos de la disciplina. Solamente los Juegos Olímpicos, Juegos Mundiales pueden compararse con ese torneo, ya que cuando hablamos de ir a Córdoba Cardil, allí no nos mandan a un simple torneo, sino que nos mandan a una preparación conjunta con una serie de atletas que desean y tienen que ganar para poder participar. Entonces, cuando usted se encuentra con 4 cubanos en una disciplina, pero también viene un ruso, viene un americano, no importa de dónde vengan, con los mismos niveles, usted está hablando de prácticamente una olimpiada empírica. Empezamos a coger medallas en torneos como eso, el torneo de Córdoba Cardil, fui medallista de bronce. En Puerto Rico constantemente en los torneos que hacían fui campeón, en los simultáneos torneos que hacían en Puerto Rico.
a la cual yo visité en varias ocasiones. Otros torneos también en Miami, las Olimpiadas, la participación que tuve en las Olimpiadas, 2 Olimpiadas fui para ser exacto. Y otros eventos internacionales de gran relevancia como el Panamericano de Boxeo, el Centroamericano de Boxeo. Digo Panamericano de Boxeo y Centroamericano de Boxeo porque a diferencia de los Juegos Centroamericanos o Juegos Panamericanos, es que en los Juegos Centroamericanos o Juegos Panamericanos participan todas las disciplinas. Sin embargo, en el Panamericano de Boxeo solamente participan la disciplina del boxeo o del deporte, valga la redundancia, del que estamos tratando. Fui campeón en esos 2 torneos y luego en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador fui medalla de plata con una decisión un poquito controversial, pero bueno, por alguna razón el boxeador contrario se llevó la presea de oro en los Juegos Centroamericanos en el 2002 y al año siguiente me coroné con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2003. En la selección duré unos 9 años. Tuve un récord, no solamente en la selección, porque el récord de amateur viene desde mis inicios en el Club Capitán Peña. Hice unas 375 peleas, perdiendo unas 4 peleas en total, con las 2 de las Olimpiadas, una en Rumanía y otra en Cuba con Jordanis Spiner, específicamente al que luego le gano yo aquí en Santo Domingo 2003. A la hora de prepararme para subir al cuadrilátero, ningún boxeador, por bueno que sea, podía prepararse para ganar en un solo asalto. Ninguno, por bueno que sea. Tenía que llegar al final conmigo y en cada segundo, cada momento tenía que cuidarse. Mi entrega, mi dedicación, mi determinación, yo creo que fue fundamental para esa gran carrera que tuve en el amateur. Y no cabe duda que, al igual que otros compañeros, eso fue lo que también lo hizo llegar, como nuestro campeón olímpico Félix Díaz, que también fuimos compañeros de selección nacional. Bueno, ya luego del 2004, en las últimas Olimpiadas que participé, me acerqué al presidente de la federación, Bienvenido Solano, y preferí irme al profesionalismo, donde inició con T-World Boxing Production. Era una promotora nueva de ese entonces, pero a mí me gustó más por el hecho de que el entrenador que estaba a cargo era un dominicano, que ya habíamos tenido cierta cercanía en otros eventos. Se acercaba, nunca a hablarme del profesionalismo ciertamente, sino a tratar de colaborar con una que otras cosas, ciertas enseñanzas que nunca están de más, porque el de fuera siempre ve lo que no podrás ver tú dentro del conflicto o dentro de la situación que tenga. Me fui a esa promotora, pero hice mi debut aquí en Santo Domingo y luego me fui a la ciudad de Nueva York, donde me radiqué por un largo tiempo en esa compañía. Luego pasé a la mano de Chip Kelly por Boxing Production, obligándome básicamente a caer con la empresa Don King Production, que fue lamentablemente la peor firma que pude tener, pero todo es una experiencia. Pude sacar cosas buenas también de eso. En los Juegos Olímpicos recuerdo de Atenas, en el 2004, él en el ring, en plena pelea, un entrenador que era del equipo nuestro, le ofrece a él el pase al profesional. Oye, ese muchacho se puso sumamente guapo, incómodo, y dijo que no quería ser entrenador en su esquina, porque él no entendió que era una ofensa. Él en unos Juegos Olímpicos que el entrenador le venga ahí mismo en la esquina a hablarle de un contrato para el boxeo profesional. Y él peleó con ese muchacho y dijo, no lo quiero aquí. O sea, que es un tipo de un carácter recto y hace la cosa bien. Y eso hablamos bien de él. No digo traumática por el hecho de que yo viniendo de un lugar del que provengo, en ese entonces, con tantas necesidades, para ese momento ya las necesidades no eran las mismas. Cabe resaltarlo. No era la misma necesidad, ya no tenía mi madre no andaba rodando en una casa alquilada,
ya yo la había acomodado en su casa. Yo mismo había recibido también un apartamento del Estado por parte del expresidente Hipólito Mejía. Y ya las necesidades no eran meramente ni dinero, comida o ese tipo de cosas, sino desarrollo personal, sino la creencia de que podía haber llegado un poquito más lejos. Y al verme inmerso en un problema tan garrafal como ese, solo con una empresa como lo es Don King, fue algo desconcertante más que todo, porque no sabía qué hacer. Tenía la idea de que cualquier boxeador que lo llevaba a los tribunales, lo que iba a perder el tiempo, ya que si nos ponemos a calcular, estando él allá, que es donde yo podía haber sometido alguna demanda, se me iba a hacer muy costoso tener que estar yendo a los tribunales, sabiendo que van a reenviar hasta que, bueno, se me acabe el dinero o me acabe yo. Finalmente logró de parte de ellos el release a través de una controversial pelea que acepté, pero con la intención de irme finalmente de esa compañía, y fue donde yo recibí mi primera derrota de manera extraña en Los Ángeles, y a partir de ahí empezó el declive, por decirlo así, del manejo, no de la carrera realmente. Siempre me mantuve con la fortaleza que se caracterizó mi carrera, y con la entrega, con la dedicación. Pero ya de parte de ellos había una trama aparentemente organizada. Luego de unos meses de haber recibido lo que era el release de la empresa Don King, fui engañado en un evento, una pelea, donde se me dio un nombre de un boxeador, pero llegado el momento en Los Ángeles, fue otro con el que tuve que enfrentarme. Cualquiera que conozca de mi carrera dirá, pero bueno, tú eres boxeador y eso no hay mucha diferencia. Y debo decir que no es lo mismo. Usted leer un periódico y de repente tener que leer una revista, usted comer una cierta comida y de repente comerse otra. Estamos hablando de una preparación estricta en base a una forma de pelea de un boxeador, un ímpetu, una trayectoria, la edad, el peso. Hay un sinnúmero de cosas que influencian, y ha llegado el momento, yo entendiendo que voy a pelear en 160 libras con X persona, con X boxeador, la cual ya obviamente debí haber estudiado, practicado en base a ese boxeador, y de repente una noche antes te dicen, no, tiene que bajar 6 libras, cosa que todo el que sabe de boxeo, como conoce, o de cualquier otra disciplina que requiera perder peso, no solamente boxeo, porque está lucha, está judo, hay otro sinnúmero de competiciones que también hacen lo mismo. ¿Por qué pierden peso? Porque en un estado normal usted puede tener su cuerpo lleno de líquido, agua, medio formido, pero para pelear necesita de un entrenamiento que le permita tonificar su cuerpo y llevarlo al nivel que requiera. Entonces, para llevarlo a ese nivel, usted requiere de hacer unos entrenamientos estrictos para eso. Pero llegado una vez a ese nivel, ya no hay forma de bajar de ese nivel o de bajar de ese peso. Da la circunstancia que estando en Los Ángeles tuve que verme en la necesidad de bajar un poquito más de peso y enfrentarme a otro boxeador, la cual no fue la mejor decisión, pero tuve que hacerlo. Bueno, yo en profesional tuve 27 peleas y 3 perdidas. Hasta el momento, antes de la pelea con la que empecé mi declive, como le dije anteriormente con Don King, yo estaba en 24-0 con 17 knockouts. Y es a partir de que yo entro en un acuerdo con él para que me dé el release en la última pelea. Aún no me pague porque nunca lo hacía. El contrato demandaba una serie de compromisos que él nunca cumplió. Pero bueno, aquí no había quien tocarle la puerta, ni aquí ni fuera, para hablar de esos menesteres. Entonces, ya a partir de esa pelea empezó el declive. Pero como le dije, tuve 24 peleas antes de esa que había perdido en Las Vegas. Finalmente me retiré, dejé de subir, dejé de pelear con 27 y 3 perdidas. Y como experiencia puedo decir que no podemos llegar solo
no podemos. En amateur yo tuve muchas personas a mi alrededor, buenos entrenadores, pero ya en profesional yo entendí que podía caminar, entendí que podía dirigirme solo, en el sentido de tener un manager fuera de acá, sin alguien que esté del lado mío, exhortándome, dándome consejos o abogando por mí, y eso conllevó a que yo fallara ya en ese nivel. O sea que como experiencia debo resaltar que para los futuros boxeadores que piensen pasar a profesional, tienen que asesorarse. Como experiencia, como le digo, me quedó que debo asesorarme antes de dar un paso tan desconocido como ese. Luego de mi última pelea, sobre todo cuando tuve la dificultad que ya expresé anteriormente en Los Ángeles, arriba del ring, de hecho, puedo decir que estos son los 30 segundos más largos que yo he podido ver, porque en esos 30 segundos yo pude idealizar lo que quería hacer, pero no porque simplemente nació de mí como yo quisiera, simplemente porque ya antes en el torneo, en el boxeo amateur, teníamos entrenadores capacitados, pero sobre todo humanos, entrenadores que, a pesar de que eran nuestros, entrenadores capacitados y nuestros, que eso también es muy importante, eso sin quitar la gran experiencia que podemos adquirir de otros entrenadores, nada que ver. Me refiero al gran conocimiento que tienen nuestros entrenadores también. Uno de ellos, el fenecido maestro Rudy Zapata, que ya mencioné anteriormente, aconsejaba bastante al equipo y decía que tienen que estar preparados, porque el boxeo, ustedes nunca lo van a dejar, nos decía, ustedes no van a dejar el boxeo, no hay forma, ya entraron en este gancho, él decía, entraron en el gancho, no van a dejar el boxeo, porque el boxeo es lo que más se asemeja a la vida real sobre las dificultades que pasamos en nuestros barrios. Ahora bien, el boxeo lo va a dejar a ustedes en un determinado momento. Está de ustedes que tengan que prepararse para cuando llegue ese momento sepan qué van a hacer. O sea que deben acompañarlo con algo. Y él decía, y ese algo tiene que ser los estudios, que es la parte donde ya una vez que usted está cansado, que bueno, dice, está bien, tire la toalla, no peleo más, déjame dedicarme entonces a una profesión. Estando en ese evento, ya en esos últimos 30 segundos, decidí simplemente no subir más, no pelear y dedicarme ya a los estudios. Ya yo había terminado el bachillerato desde el año 2000. Desde el año 2000 ya había terminado el bachillerato, pero no inicié nunca lo que era la carrera universitaria por el poco tiempo y los constantes eventos que tenía que estar saliendo del país. Y otro tanto desinterés, porque ciertamente era cuestión de interés, hasta ese momento no lo había, pero llegado el momento, basado en tantos consejos, buenos consejos, tomé en cuenta eso y vine, me radiqué aquí, me inscribí en la Universidad del Caribe y por fortuna terminé una licenciatura en Ciencias Jurídicas, la cual estoy todavía actualmente elaborando y estamos humildes y orgullosamente agradecidos con Dios de haber tomado esa decisión. Porque él cuando se fue de la selección todavía no era bachiller. Porque hay otros sí que estando ahí, la federación lo ha ayudado y se han graduado. Y él fue uno de los que logró luego de ser boxeador profesional hacerse abogado, que a mí me sorprendió cuando me dijo, yo tengo mi oficina de abogado, porque no hace mucho lo llamamos para integrarlo a la comisión de atletas de la federación, que le encabeza Félix Díaz. Y él es parte de esa comisión, entonces cuando lo llamo, me manda una cuestión de su oficina jurídica, digo, pero acá muchacho, no, yo soy abogado, digo, ¿cómo? Porque no sabía que se había graduado de abogado. Desde joven me gustó mucho lo que son las inversiones, coloquialmente lo que le dicen, esto de estar prestando dinero y ese tipo de cosas. Pero ya de manera como persona física, como persona jurídica, no como persona física, porque sí tengo lo que es una empresa constituida legalmente, no es que ando haciendo préstamos de dinero de ese tipo de índole, sino que me dediqué desde entonces. Para que no te vayan cuando salga de aquí. Bueno, lo que pasa es que las ambigüedades de nuestras leyes no protegen para nada a
a ese grupito de emprendedores, como otras leyes que son ya ambiguas de nuestro país, no dan ninguna garantía. La garantía de nuestro país solamente está cuando de alguna manera se lacera los intereses del Estado. Si los intereses del Estado no son lacerados, no va a haber nunca una garantía o una consecuencia legal al incumplimiento de cualquier norma que se haya establecido. Pero bueno, estamos en eso. Soy, como le dije, el presidente de la financiera Ubalmanzar y oficina de abogado Ubalmanzar, y nos sentimos muy bien de haber tomado esa iniciativa de, ya fuera del deporte, ingresarnos, sumergirnos a la sociedad como una persona que sea de bien, que pueda traer algo más a la sociedad que simplemente subir al cuadrilátero y competir en una pelea, una competencia como tal. Para mí la familia lo es todo, ciertamente, pero siempre lo ha sido. Porque a pesar de que nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la familia, mis hermanos. Perdonen que no hable en primera persona porque es difícil, porque sé que mis hermanos pasaron también lo mismo. Pero lo que sí siempre tuvimos, a pesar de que no había tal vez una comida en la mesa, lo que siempre tuvimos fue cariño, aprecio de nuestra madre y que nos mantuvo unidos. Para mí, en ese sentido, la familia siempre ha sido lo primordial, lo único, la cual no estoy en condición de ninguna clase de oferta para ponerle en riesgo ni ponerle en segundo plano. Para mí, la familia es el primer plano del primer plano. Estuvo momentáneamente fuera de la selección nacional. En ese entonces yo era el secretario general de la Asociación de Boxeo del Distrito. Y él se desayunaba en casa, porque yo en ese momento yo tenía el negocio de ventas populares, del producto popular Yanique, que yo soy comercialmente Yani Yori. Y iban muchos muchachos a desayunarse allá, entre ellos Joan Guzmán, Julio César Green, Alex Cabrera, su hermano. A falta de un padre como tal, desde pequeño, desde temprana edad, en el Club Capitán Peña, una persona, una vez dentro de ese camino de boxeo amateur, me paró en una yaniquequera a comprar algo, pero no había suficiente. Y ese señor, con tanto cariño, con tanto aprecio, me preguntó y me dijo, ¿tú eres atleta? Le dije, sí, yo soy atleta, soy boxeador. Él como que se sorprendió porque, bueno, la mayoría de mis compañeros lo que andaban era siempre dando bandazos. Me dijo, pero no te preocupes entonces, llévate la empanada y llévate un jugo. Pero asegúrame que cuando tú vayas a entrenar, siempre pasa por aquí para saber que tú vas a entrenar. Y bueno, yo siempre pasaba, en una que otras veces le daba algo porque es su negocio, pero la mayoría de veces nacía de él decirme, no, llévatelo, pero asegúrame de que tú estás practicando. Luego, cuando voy creciendo, esa persona empieza a acercarse al deporte también, empieza a convertirse en una figura del deporte, como un dirigente barrial del deporte, y se mantiene más cerca y los consejos son más palpables, el aprecio es más, se siente más. Siempre estuvo luchando al lado mío, y una vez, dentro de tantas dificultades que se pasó en la selección, llegó hasta el momento de tener que hablar con Bienvenido Solano, con el ingeniero, con el maestro Rudy Zapata, y pelear la pelea por mí. Digo eso porque yo me metí en ciertos problemas y él siempre estaba ahí para mí. O sea, se fue. ¿Te suspendieron? Me suspendieron, sí, me suspendieron una vez por un tema muy triste, pero yo lo voy a tomar en cuenta, lo voy a expresar. No porque sienta algún sentimiento extraño, sino porque es muy importante, y eso va en relevancia, o va en relación, mejor dicho, con lo que dije en principio, de que el deporte es un canalizador de introducirse en la sociedad. Yo tuve un entrenador, bueno, el mismo entrenador del que hablábamos, tenía como ciertas, dificultades con los boxeadores de la capital. Y una vez me dice, a mí no me gustan los boxeadores de capitaleños, son malos, me dice. Entonces yo me molesté y le dije, no, pero qué cosa la vida, porque donde usted vive hay más malos que donde yo vivo.
Y eso, él me dijo, mire, usted es un gallito de pelea, usted es un abogadito. Y me apartó de la selección. Llegado el momento, teníamos que ir a la Copa Independencia y él no quería que yo vaya por la selección nacional. Él me dijo que no voy por la selección nacional. Es cuando entonces Joel Adame toma la iniciativa de llevarme por el equipo del Distrito Nacional, y Johnny Morillo, que es la persona a quien como le agradezco no solamente como ese impulsador de mi carrera, sino como ese padre que no tuve, pero que sí sentí por el aprecio que él daba. Me decía, no te preocupes, yo voy a luchar porque cuando salga de la selección, cuando salga de la Copa Independencia, te integren nuevamente en la selección, pero encárgate de arriba del ring, tú hablas con los puños, que yo abajo me encargo de hablar verbalmente lo que tenga que decir, a quien tenga que decirle o lo que tenga que decirle. Yo fui a ese evento y los puños míos al parecer se graduaban de orador porque dieron bastante puño, gané medalla de oro, con boxeadores muy importantes en ese entonces, no recuerdo el nombre, pero muchos de ellos fueron campeones mundiales. De hecho, en ese evento tuvo Miguel Cotto, había otros, Miguel Barcarce, un pequeñito, 105 libras también, puertorriqueño. Es que la Copa Independencia era y es un evento internacional que recoge los mejores atletas del Caribe. Entonces estamos hablando de que no es simplemente un torneo de nuestra región, de nuestro país. Y allá pude hacerme con la medalla de oro. Y luego llegando aquí, Morillo se acercó a Rudy Zapata, se acercó a Bienvenido Solano, pidió la oportunidad de que me permitan volver al seleccionado. Yo me comprometí con Morillo y al ver su dedicación hacia mí, su deseo de que yo avanzara, me vi básicamente en la obligación de enderezarme en cuanto a mi réplica, que en ocasiones simplemente sin medir decía, le llamaba la atención o podía simplemente contestar. Porque siendo un jovencito de apenas unos 19 años, ser contestón no era como algo que, no era ni es algo como que vaya bien. Pero cabe resaltar que fue producto, esa reacción mía fue producto de la forma tan denigrante como él dijo que no le gustan los boxeadores del distrito porque son malos, pero al final de cuentas los boxeadores del distrito somos los que tenemos las medallas más significativas, y no por decir que somos mejores, porque estamos hablando de que en las provincias como en La Romana, Santiago, Higüey, han surgido boxeadores de mucha calidad. Actualmente tenemos un boxeador que me parece que es de Elías Piña, creo que Carlos Adame, creo que no sé si me acuerde o me equivoque de que es de Elías Piña, algo así, por ahí de esa provincia. San Juan es de esa provincia. Y déjeme decirle una cosa, en boxeo profesional tenemos un gran boxeador, que no hay forma de compararlo a él con otros boxeadores, sino comparar a los boxeadores que teníamos antes en profesional con él. Un boxeador con mucha pegada, inteligente arriba del ring, sabe pelear a las dos manos, sabe también recibir, porque el boxeador bueno no solamente el que pega, sino que a la hora de recibir un golpe sabe cómo manejarse. Juan Osvaldo Cabrera, podemos pasar horas hablando de sus virtudes, pero me atrevo a decir que es un joven proclive al triunfo. Y mi exhortación final para los jóvenes que vean este espacio, que copien de Juan Osvaldo Cabrera, que es un ejemplo a seguir, un joven emprendedor al cual le deseamos los mayores de los éxitos. Muchas personas creen que hacer bien las cosas después que somos adultos es cuestión de venir de una familia amorosa, tener un padre proveedor, una madre chévere que esté siempre para nosotros, tener una buena educación, tener buenos amigos, una buena novia. En parte ayuda, pero al final de cuentas, cuando ya somos grandes, cuando ya tenemos entendimiento de nuestra conciencia, la decisión final la tomamos nosotros. La decisión final la tomamos nosotros.
Mi consejo para todos esos jóvenes del barrio, sea que a través del deporte, a través de la disciplina del boxeo, karate, el deporte que sea, la carrera que sea, la decisión está en sus manos. Esto no se trata de un padre, esto no se trata de una madre. Reitero que es de mucha importancia crear un ambiente familiar que ayude, que colabore, pero al final de cuentas, cuando usted es grande, tiene que saber discernir, tiene que saber decir, no, ese no es el camino, porque su papá no es que va a pagar las consecuencias, su madre no va a pagar las consecuencias, aquí cada quien va a pagar lo que hace. Entonces mi consejo a la sociedad, a los jóvenes de nuestros barrios, es que se deténganse, estudien, hagan un deporte, supérense ustedes, sean ustedes los primeros en su familia. Porque, por ejemplo, en la mía, hasta el año 2016, ninguno se había inscrito en la universidad, ninguno se había hecho profesional. Hoy en día, por lo menos, yo soy el primer profesional de la familia, pero están en camino 7 de la familia que están inscritos en la universidad y uno que otro colaborados por mí, dentro de ellos mis hijas, las más grandes, y se pudo. Yo tomé la decisión simplemente, tomen la decisión, hagan lo correcto porque al final de cuentas la vida se trata de vivir bien con uno mismo. Y eso es parte de lo que es la historia de él, ya un futuro inmortal, yo diría, un futuro. Ya es un profesional en la abogacía, tiene su oficina, está ejerciendo la abogacía y es un gran caballero. Entonces, yo para él significo un padre y él para mí un hijo. Ese es Juan José Ubaldo Cabrera para mí.